HR01. Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Abels, rector del Seminario Abierto, y esta es la lección número 1 de la materia hermenéutica, cuyo tema es, Introducción. ¿Es importante la Biblia? Pedimos la bendición de Dios sobre el entendimiento de las Escrituras. Empecemos. Guías para el entendimiento de las Escrituras, por J. Vernon G. Introducción. ¿Es importante la Biblia? Sin duda la Biblia es el libro que ha sufrido más difamación que cualquier otro libro que haya sido escrito. Sin embargo, ha ministrado y sigue ministrando a millones de personas por todo el globo y viene haciéndolo ya por unos 1000 años. Un libro de esta índole y que lleva un impacto tan tremendo sobre la raza humana ciertamente merece la consideración inteligente de ambos hombres y mujeres. Cuando estaba moribundo el señor Walter Scott, le dijo al secretario, «Tráeme el libro». El secretario pareció estar algo confundido y miró al estante, el cual contenía los libros que Walter Scott había escrito, y se preguntó cuál de ellos el señor Scott intentó que le llevara. De modo que le preguntó, «¿Cuál libro?». Se dice que Walter Scott le respondió, «La Biblia». Hay un solo libro para un hombre cuando le llega la hora de la muerte. Es el libro para cualquier hombre que esté moribundo, pero también es el libro para el hombre vivo. Muchas personas tienen interés en la Biblia solamente cuando se hallen en grandes dificultades. Es maravilloso tener un libro en el estante al cual acudir en un tiempo así, pero también es un libro que sirve para la energía completa de la vida. Es un libro con que podemos hacer frente a la vida hoy en día, y es el libro que enseña la única ruta segura a seguir por este mundo y al próximo. Es el único libro que nos hace capaces de hacer frente a las emergencias y que suaviza los golpes de la vida que nos llegan. La Biblia es diferente de cualquier otro libro. Este es un libro que ha influido a grandes hombres, los cuales en su turno han tenido una influencia sobre el mundo. Permítanme participarles unas declaraciones de unos grandes hombres. Había un príncipe africano que llegó a Inglaterra y se le presentaron a su majestad la reina Victoria. El príncipe le hizo una pregunta muy significante: ¿cuál es el secreto de la grandeza de Inglaterra? La reina presentó al príncipe una Biblia bellamente encuadernada, y le declaró: «Esta es el secreto de la grandeza de Inglaterra». Me pregunto, mis amigos, si la decadencia de Inglaterra a una nación de segunda clase, y de una calidad muy inferior, pudiera haber sido el resultado de abandonar la palabra de Dios. Gladstone, que era primer ministro y uno de los más grandes pensadores jurídicos que la Gran Bretaña ha producido, dijo: «Hable de las cuestiones del día. No hay sino una sola cuestión, y es el Evangelio que puede y sí lo remediará todo». Me da gusto decir que casi todos los hombres de primer rango en la Gran Bretaña profesan ser cristianos. Ahora, eso fue allá por el siglo XIX. Gladstone continúa diciendo: «Hace 58 años que sirvo de funcionario público. He pasado todos menos 11 años en el gabinete del gobierno británico. Durante aquellos 47 años me he asociado con 60 de los peritos del siglo, y todos menos 5 eran cristianos. Creo que una parte del problema que tenemos en el mundo hoy en día es que existen muy pocos cristianos que se encuentran de primer rango hoy. Por eso, hay muy pocos que conocen la palabra de Dios». Michael Faraday, uno de los más grandes experimentadores científicos del siglo XIX, declaró: «¿Por qué se extraviarán los hombres cuando tienen este bendito libro de Dios para guiarlos?». El científico del siglo anterior, el señor Isaac Newton, dijo: «Si la Biblia es la verdad, los días llegarán cuando los hombres viajarán en una velocidad de 50 millas por hora». Y Voltaire, el escéptico de aquel entonces, comentó: «El pobre Isaac estaba en su chochera cuando hizo esa profecía». Solo sirve para mostrar el efecto que produce un estudio bibloico sobre un científico. Puede ser de interés notar lo que unos de los primeros presidentes de los Estados Unidos dijeron acerca de la Biblia. Juan Adams, el segundo presidente, dijo: «La he examinado toda, es decir, todas las escrituras, tanto como mi esfera limitada, mis medios enderezados, y mi vida activa me la dejan examinar, y hallo como resultado que la Biblia es el mejor libro en el mundo. Contiene más de mi poca filosofía que todas las bibliotecas que he visto, y las partes de ella que no puedo reconciliar con esa poca filosofía, las aplazo para una investigación futura». Luego,
Otro presidente, Juan Quincy Adams, dijo: hablo como un hombre del mundo a los hombres del mundo, y les digo, escudriñad las Escrituras. La Biblia es un libro sobre todos los otros para ser leído en todas las edades y en todas las condiciones de la vida humana, no para ser leído una o dos veces y luego ser puesto a un lado, mas es de ser leído en porciones pequeñas de 1 o 2 capítulos cada día. Estos hombres servían de presidentes en los días cuando la América del Norte gozó de ser una gran nación. No nos comprometieron en las guerras extrañas y les fue posible resolver los problemas de la calle. Alguien dirá que los problemas de aquel entonces no fueron tan complicados como los de hoy en día. Mi amigo, sí fueron complicados para aquel entonces. No solamente en Inglaterra, sino también en los Estados Unidos han abandonado la palabra de Dios y por lo más lejos que desviamos, lo más complicado llega a ser el problema. Y, es por eso que enseño la palabra de Dios en su totalidad. Yo creo que esa es la única resolución, y francamente, mis amigos, más vale volvernos a la palabra de Dios. Otro presidente, Thomas Jefferson, dijo lo siguiente en cuanto a la Biblia: siempre he dicho, y seguiré diciendo, que la lectura cuidadosa del sagrado volumen nos hará ciudadanos, esposos y padres de los mejores. Eso es algo en que podemos pensar hoy día cuando unos ciudadanos están quemando las ciudades en que vivimos, y el aumento proporcional del divorcio corre a rienda suelta. Daniel Webster declaró: si hay alguna cosa en mi estilo o pensamiento que sea de alabanza, el encomio se debe a mis amables padres por infundirme desde temprano un amor para las Escrituras. ¿Qué les parece hoy? Padres cristianos, ¿están levantando a un Webster en el hogar? ¿O están levantando a un hippie pequeño? Webster también dijo: la he leído toda muchas veces. Ahora tengo la costumbre de atravesarla una vez al año. Es el libro de todos los otros para abogados tanto como para ministros. Le compadezco al hombre que no puede hallar en ello un abasto rico de pensamiento, y reglas para la conducta. El libro de libros. Nacida en el Oriente y vestida de forma e imaginación oriental, la Biblia anda por todo el mundo con pies familiares, y entra en tierra tras tierra para hallar la suya en todas partes. Se ha aprendido a hablar al corazón del hombre en centenares de idiomas. Llega al palacio para decirle al monarca que es un siervo del Altísimo, y luego entra en la casa de campo para asegurarle al campesino que él es un hijo de Dios. Niños escuchan su relato con admiración y encanto, y sabios la consideran ser parábola de luz. Contiene una palabra de paz en la hora de peligro, una palabra de consuelo en el tiempo de calamidad, y palabra de luz en la hora más oscura. Sus oráculos se repiten en la asamblea del pueblo, su consejo se susurra en el oído del solitario. A los perversos y orgullosos les hacen temblar sus amonestaciones, mas a los heridos y contritos les resuena como voz de madre. El desierto y lugar solitario han sido alegrados por ella, y el fuego del hogar ha alumbrado la lectura de sus páginas bien ojeadas. Se ha pasado lentamente a nuestros sueños más preciosos para que el amor, la amistad, la memoria y esperanza, la simpatía y devoción se vistan de la ropa más bella de su lenguaje atesorado que respira incienso y mirra. La Biblia. La palabra de Dios. Autor desconocido. ¿Es excepcional la Biblia? La Biblia es un libro único por muchos lados. Es muy excepcional en que tiene una calidad doble de autor. En otras palabras, Dios es el autor de la Biblia, y a la vez hombres son los autores de ella. En realidad, la Biblia fue escrita por unos 40 autores durante un período de aproximadamente 1500 años. Unos de estos hombres nunca oyeron decir de los demás, y no hubo ninguna colusión entre los 40. 2 o 3 pudieran haberse juntado para ponerse de acuerdo, pero a los demás no les fue nada posible. Y sin embargo, han presentado un libro que tiene una continuidad más maravillosa que cualquier otro libro que haya sido escrito. También queda sin error. Cada autor expresaba sus propios sentimientos en su propia época. Cada uno tenía sus limitaciones e imperfecciones, y cometieron errores. El pobre Moisés sí cometía errores, pero cuando Moisés escribió el Pentateuco, por una razón u otra, no escribió ni una declaración errada. ¿No ven, que es un libro humano y todavía un libro divino? Es un libro muy humano, escrito por hombres de todas ocupaciones.
Entre ellos había un príncipe y un pobre, había uno muy intelectual, y también uno muy sencillo. Por ejemplo, el doctor Lucas escribe un griego casi clásico y maravilloso en una época cuando era muy popular hablar el griego koiné. Pero Simón Pedro escribió algo en griego también. Era pescador y su griego no era tan bueno, mas Dios el Espíritu Santo usó a ambos hombres. Dejó que expresaran sus pensamientos, sus emociones, y sin embargo por aquel método el Espíritu de Dios dominaba de tal manera que Dios dijo exactamente lo que quería decir. Aquella es la maravilla del libro, la Biblia. Es un libro divino. En la Biblia, Dios dice unas 2500 veces, así dijo el Señor, la palabra del Señor vino sobre mí, así ha dicho Jehová. Dios lo ha hecho muy claro que habla por medio de este libro. Es un libro que puede comunicarles la vida. Aún pueden llegar a ser hijos de Dios, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la comunicación de Dios al hombre. Si Dios hablara del cielo ahora mismo, se repetiría porque ya ha dicho todo lo que quiere decir a esta generación. A propósito, Dios no aprendió nada de nuevo cuando leyó el periódico de hoy. Y cuando el hombre llegó a la luna, no descubrió nada que Dios ya no sabía cuando nos dio la palabra de Dios. Es el mismo Dios que creó el universo en que vivimos hoy día. La Biblia es divina y humana. De un lado es como mi Señor, el cual caminaba en la tierra y se cansaba, y se sentó junto al pozo. Aunque era Dios, también era hombre. Hablaba con personas acá en la tierra y se comunicó con ellas. Este es un libro que comunica. Habla a la humanidad hoy en día. La Biblia es para los hombres tales como son. La Biblia es un corredor entre dos eternidades por el cual anda el Cristo de Dios. Sus pasos invisibles resuenan por el Antiguo Testamento, mas de conocernos cara a cara en la sala del trono en el Nuevo Testamento. Y es solo por Cristo que fue crucificado por mí que he encontrado el perdón de pecado y la vida eterna. Se resume el Antiguo Testamento en la palabra Cristo. Se resume el Nuevo Testamento en la palabra Jesús, y el resumen de la Biblia entera es que Jesús es el Cristo. Obispo Pollock. ¿Cómo se sabe que la Biblia es de Dios? ¿Cómo se sabe que la Biblia es de Dios? Esta es una buena pregunta, y digna de ser no solo hecha sino también de ser contestada. 1. La preservación. Una de las pruebas objetivas, una de las pruebas externas, ha sido la preservación maravillosa de la Biblia. Había un rey de tiempos pasados, leemos acerca de él en Jeremías, el cual, cuando le enviaron la palabra, tomó un cortaplumas y la cortó en pedazos. Pero, la escribieron de nuevo, y tenemos aquella palabra hoy día. Hoy en día hay mucho antagonismo en cuanto a la Biblia. No la quemamos hoy porque nos consideramos ser demasiado civilizados. De modo que, la manera en que la destruyen es por prohibir su lectura en las escuelas y en otros lugares públicos acá en los Estados Unidos mientras que hablamos de la libertad de cultos y de palabra que tenemos. A pesar de todos los ataques que han lanzado en contra de la Biblia, todavía existe. Y por supuesto, es uno de los libros que más se venden. Por muchos años era el favorito, pero no lo es hoy día. Siento mucho tener que decirlo, pero es verdad que hoy en día no es el que se vende más. Es cierto que es un comentario sobre nuestra sociedad contemporánea revelando que la Biblia realmente no ocupa el lugar hoy que una vez ocupaba en la historia y la vida de Norteamérica. Pero la preservación maravillosa de la palabra de Dios es digna de nuestra consideración. 2. La arqueología. Otra manera en que podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios es por medio de la arqueología. La pala del arqueólogo ha desenterrado muchas evidencias que verifican que la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, hay los que negaron por muchos años la autoridad moisíaca del Pentateuco sobre la base de que el arte de la escritura se desconocía en la época en que vivió Moisés. Y por eso, no pudo haber escrito Moisés el Pentateuco. Ustedes no han escuchado promover a alguien esa teoría recientemente, ¿verdad? Claro que no, porque la pala del arqueólogo ha desenterrado escritura que data desde un tiempo aún más anterior que Moisés. De modo que, su argumento ya no es válido. Luego encontramos que los arqueólogos han desenterrado la ciudad de Jericó y los muros que cayeron.
Había un argumento entre la señorita Kellogg y el inglés que primero excavó allí, pero yo creo que ha sido muy bien establecido que los muros sí cayeron. Dejo que ellos mismos se disputen en cuanto al tiempo y toda clase de cosas así. La palabra de Dios ha sido verificada en otras maneras también a través de los descubrimientos arqueológicos. Muchos de los manuscritos antiguos que han descubierto hacen ver la exactitud de la palabra de Dios. Es muy interesante que cuando hallaron los rollos de Isaías dentro de los rollos del Mar Muerto, el liberal se apresuró a aprovecharlos porque pensaba que había hallado un argumento que desacreditaría la Biblia. Es muy interesante que no desacreditaran la Biblia, sino la comprobaron y parece que el liberal ha perdido bastante interés en aquellos rollos del Mar Muerto. Este es un campo en que no me es posible entrar extensamente por ser tan breve el estudio, pero es un campo al cual ustedes podrían investigar. 3. La profecía cumplida. Si me pidieran hoy darle solamente una razón, una prueba conclusiva de que la Biblia es la palabra de Dios, yo diría que es el cumplimiento de la profecía. La Biblia está llena de profecía cumplida, y yo creo que esta es la prueba de la cual no se puede huir, ni la puede evadir. Una cuarta parte de la Escritura, cuando fue escrita, era profética, es decir, anunciaba cosas que iban a suceder en el futuro. Muchísima de aquella, en efecto, muchísima más que lo que se imaginan los hombres, ya ha sido cumplida. Bien, podríamos volver a muchos lugares donde la profecía ha sido cumplida exactamente. Hay ejemplos de muchas profecías de acontecimientos locales que fueron cumplidas aún durante los días del profeta. Por ejemplo, Micaías era el profeta que le dijo al viejo Acab que cuando saliera a la batalla, la perdería y sería matado. Sin embargo, los profetas falsos de Acab le habían dicho que ganaría una victoria y que regresaría de rey victorioso. Por causa de que no le gustó lo que dijo Micaías, Acab mandó que lo echaran en la cárcel y que lo mantuvieran con agua y pan hasta su regreso de la batalla, y luego él cuidaría del profeta. Pero Micaías lanzó la última palabra y dijo: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Pues, por lo visto, el Señor había hablado por él porque Acab no volvió. Se mató en la batalla, y su ejército fue derrotado. Aún procuró disfrazarse con camuflaje para que no hubiera peligro de perderse la vida. Pero según el relato de Escritura, un soldado del enemigo disparó su arco a la aventura. Es decir, que cuando la batalla ya estaba para terminar, le quedó una sola flecha en su aljaba y la metió y la disparó al espacio. Pero, ¿saben algo? Aquella flecha fue designada para el viejo Acab. Voló directamente a su blanco. ¿Por qué? Porque Micaías había hecho una profecía exacta del Señor, Primero de Reyes 22. En otra ocasión, el profeta Isaías dijo que el ejército de Asiria no dispararía ni una flecha en la ciudad, Segundo de Reyes 19, 32. Bueno, eso es muy interesante. La profecía de Micaías fue cumplida porque un soldado disparó una flecha de casualidad. ¿No creerían ustedes que entre 20.000 soldados, hubiera uno irresponsable en el uso de armas de fuego, el cual dispararía un arco a la aventura, y dejar que una flecha volara en la ciudad? Bueno, ninguno lo hizo. Isaías había dicho que si el enemigo disparara en la ciudad, entonces podrían estar seguros de que no era profeta de Dios. Y era profeta de Dios como fue probado por este cumplimiento local de la profecía. Pero Isaías también dijo que una virgen pariría a un niño, y lo dijo 700 años antes de que fuera cumplida literalmente. Y, si desean una prueba final, había más de 300 profecías tocantes a la primera venida de Cristo, y todas fueron cumplidas literalmente. Al estar colgado Jesús en la cruz antes de morirse, había una profecía que aún no se había cumplido. El Salmo 69, 21 dice: y en mi sed me dieron a beber vinagre. Juan 19, 28 y 30, es cosa asombrosa. Los hombres ni pueden adivinar así. Es algo gracioso observar a la meteorología. Durante la estación de verano en el sur de California él informa bien acerca del tiempo, mas al cambiar la estación cualquier hombre pudiera adivinar tan bien como él. En la nación de Israel un profeta tenía que hablar con exactitud. Si sus palabras no fueran exactas, le podrían matar.
Dios había dicho que podrían discernir a un profeta verdadero porque lo que predecía siempre pasaría. Le pidieron siempre al profeta que profetizara un acontecimiento local como lo profetizó Isaías, y luego podrían profetizar tocante al futuro como también lo hizo Isaías. Ahora podemos reflexionar y ver que aquellas profecías fueron cumplidas también. Hay tantas otras profecías. Tiro y Sidón se encuentran hoy día exactamente en el lugar donde la palabra de Dios hace 2500 años dijo que estarían. Hoy, Egipto está exactamente en el sitio en que Dios dijo que estaría. Todas estas profecías cumplidas son asombrosas, mis amigos, y constituyen una de las pruebas más grandes de que la Biblia es, de veras, la palabra de Dios. ¿No ven que los hombres simplemente no pueden ser tan exactos? Los hombres no pueden aún adivinar así como eso. Permítanme mostrarles que, según la ley matemática de conjetura problemática, el hombre nunca podría profetizar. Vamos a decir que yo profetizaré en cuanto al tiempo. Supongan de que yo le diga ahora mismo que donde quiera que estén mañana, que va a llover. Permítanme decirles que corro el riesgo de tener razón por igual, porque mañana sí lloverá, o no lloverá. Resultaría que para alguno de ustedes sería una profecía falsa. Ahora, supongan que prediga que lloverá mañana y que empezará a las 9 de la mañana. He añadido otro elemento incierto. Antes, tenía la posibilidad de tener razón por igual, mas ahora la posibilidad se baja en 25%. Cada elemento incierto que se añade disminuye la posibilidad de que tenga razón según la ley de conjetura problemática. Ahora, supongan que yo diga que empezará a llover a las 9 de la mañana, y que escampará a las 2 de la tarde. Pueden imaginarse de la posibilidad de que sea exacto, o que tenga razón. Supongan que añada yo 300 elementos inciertos. No hay ni sombra de posibilidad de que sea exacto. Yo no podría dar en el clavo, ni en el blanco. Me sería imposible. Sin embargo, la palabra de Dios sí dio en el blanco, mis amigos. Es muy exacta. La Biblia ha entrado en aquella región de la imposibilidad absoluta, y eso me da la prueba absoluta de que esta es la palabra de Dios. No hay nada que la compare. Les he dado solamente unos pocos ejemplos de la profecía cumplida, mas se encuentra en la palabra de Dios profecía tras profecía que ha sido cumplida literalmente. Y, a propósito, yo creo que nos indica el método por el cual la profecía para el futuro todavía ha de ser cumplida. 4. Vidas transformadas. Les ofrezco 2 razones más como prueba de que esta es la palabra de Dios. Yo he visto lo que la palabra de Dios hace en las vidas de hombres y mujeres. He visto las vidas transformadas de creyentes hoy en día. Recuerdo ahora mismo de un señor que escuchaba el programa por allá en Oakland, California. Le conozco bien. No les voy a divulgar todos los detalles de su vida, pero es cierto que tenía muchos problemas y que vivía en mucho pecado. De costumbre, recibo cartas de personas que escuchan el programa por primera vez y se convierten, y eso es magnífico y lo creo ser cierto. Pero este señor empezó a escuchar el programa radial y seguía escuchando semana tras semana. Se hacía antagónico y muy enojado. Me dijo que si le fuera posible agarrarme cuando yo estaba enseñando la epístola a los romanos, informándole a él de que era pecador, me habría apuñalado. Y francamente, mis amigos, creo que bien podría haberlo hecho porque él es mucho más grande y fuerte que yo. Me alegro de que no le fuera posible agarrarme. Pero este hombre aceptó a Cristo, y permítanme decirles que ha sido maravilloso ver lo que Dios ha hecho en su vida. Testimonios así como este se pueden repetir muchísimas veces. Ambos jóvenes y adultos han hallado provecho y realización en la vida, familias han sido reunidas, individuos han sido librados del alcoholismo y la morfinomanía. Muchos han tenido las vidas transformadas por venir a Cristo. Ahora, permítanme darles otra razón. Al terminar mis estudios en el seminario, yo era uno que predicaba en defensa del Evangelio. Procuraba defender la Biblia. En efecto, creo que cada mensaje que yo predicaba trataba de aquella defensa. Yo pensaba que si pudiera encontrar las respuestas suficientes a las preguntas que se hacían para justificar el no creer en la Biblia, entonces al dárselas, los hombres no tendrían ninguna razón de no creer que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo,
Hallé que aunque podría darle las respuestas, la cosa más peor del mundo sería bajar corriendo intelectualmente a un hombre. En el momento de hacerlo, nos hicimos enemigos y nunca podría ganarlo para el Señor. De modo que encontré que ese método fue contraproducente. Pues, me desalojé de la esfera de la apologética porque sí era predicador de ella, y empecé a enseñar la palabra de Dios en la manera más sencilla que me fuera posible. Solo la Biblia puede cambiar al pecador en santo. 5. El Espíritu de Dios la verifica. Otra razón por la cual me desalojé de la esfera de la apologética era porque ha habido un desarrollo positivo en la vida mía. He llegado al lugar en mi vida donde no solo creo que esta es la palabra de Dios, sino que también sé que es la palabra de Dios. Yo sé que es la palabra de Dios por el hecho de que el Espíritu de Dios la ha verificado en mi propio corazón y vida. Es lo mismo que Pablo escribió a los Colosenses. Oraba que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Eso sería precisamente lo que yo desearía que se orara por mí porque he hallado que el Espíritu de Dios sí puede verificar estas cosas en el corazón suyo, y que no necesitan de la arqueología y otras pruebas para probar que la Biblia es la palabra de Dios. Hace mucho tiempo, un predicador joven me dijo que se sentía emocionado por un reciente descubrimiento arqueológico. Le dije que yo no lo consideraba ser una cosa de tanta emoción, y él llevó un chasco grande y aún un disgusto porque no le respondí como él quería que respondiera. Pues, me preguntó cómo era posible que no me impresionó el nuevo descubrimiento. Bueno, le dije, ya yo sabía que era la palabra de Dios mucho antes de que la pala del arqueólogo desenterrara aquello. ¿Y, cómo sabías? Me preguntó. El Espíritu de Dios lo ha estado verificando en mi propio corazón, le contesté. Espero que el Espíritu de Dios les verifique la palabra de Dios y que la haga una realidad en su vida. Oro que les dé la seguridad para poder declarar que sí saben que es la palabra de Dios. ¿Qué significa la revelación? ¿La inspiración? ¿La iluminación? ¿La interpretación? La revelación quiere decir que Dios ha hablado y que se ha comunicado con el hombre. La inspiración garantiza la revelación de Dios. La iluminación tiene que ver con el Espíritu Santo de Maestro. Él se comunica. La interpretación tiene que ver con la explicación que ustedes y yo damos a la palabra de Dios. La revelación. La revelación significa que Dios ha hablado así ha dicho Jehová y expresiones de esta naturaleza ocurren más de 2500 veces en la Biblia. El Señor no quiere que entendamos mal que Él ha hablado. Fíjense en Hebreos 1:1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Donde quiera que se encuentren dos personas dotadas de un cierto punto razonable de inteligencia y que guarden los mismos sentimientos y deseos, y que se atraen, verán que existe una comunicación entre ellos. Personas que tienen las mismas tendencias, aun estando separados el uno del otro, se gozan al ponerse en contacto y se contentan al recibir comunicación el uno del otro. Este característico innato del corazón humano explica el porqué del departamento de correos, del teléfono, y del telégrafo. Amigos se escriben y un esposo fuera del hogar escribe a su esposa. El muchacho que está internado escribe a su casa. También se envía la epístola perfumada de una novia al novio, y él responde con la epístola suya. Todo esto se llama comunicación. Es la expresión del corazón. Las Escrituras dicen, un abismo llama a otro. Recuerdo la emoción que me sentía al leer la historia de Elena Keller. Ella fue excluida del mundo por ser ciega y sorda, sin manera alguna de comunicarse. Luego, se le abrió un camino para que pudiera comunicarse, probablemente de una manera mejor que muchos de nosotros que gozamos de las capacidades de ver y oír. Ahora, sobre la base de todo esto, me gustaría hacerles una pregunta que la creo ser racional, y ciertamente inteligente. ¿No es razonable concluir que Dios se ha comunicado con sus criaturas a las cuales ha capacitado de un cierto punto de inteligencia, y a quienes creó a su imagen? Permítanme decirles que si no tuviéramos una revelación de Dios, yo creo que ahora mismo ustedes y yo podríamos esperar y Él estaría hablándonos por el mero hecho, mis amigos,
de que podemos esperar que Dios nos hable. Se fijarán en que el escritor a los Hebreos dice que Dios en el Antiguo Testamento habló por los profetas, y que ahora ha hablado por Cristo. La revelación a los profetas en el Antiguo Testamento, y la de Cristo en el Nuevo Testamento, ambas están en la palabra de Dios, por supuesto, y es la única manera en que jamás supiéramos acerca de la comunicación de la una o de la otra. La Biblia contiene 66 libros, y Dios nos ha hablado por medio de ellos. La Biblia contiene el pensamiento de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son justos, sus relatos son verdaderos, y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo, y practíquela para ser santo. Contiene luz para dirigir, alimento para sustentar y consuelo para alegrar. Es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la cartilla del cristiano. En ella el paraíso se restaura, el cielo se abre y las puertas del infierno se ponen al descubierto. Cristo es su gran tema, nuestro bien su designio, y la gloria de Dios su fin. Léala lenta, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Involucra la más grande responsabilidad, recompensa la obra más grande y condena a los que toman en poco su santo contenido. Autor desconocido. La inspiración. Ahora entramos al segundo gran tema, el cual es la inspiración. Creo personalmente en lo que se llama la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Eso quiere decir que la Biblia es una declaración autorizada, y que cada palabra es la palabra de Dios para nosotros en este día en que vivimos. La inspiración garantiza la revelación de Dios. Y eso es precisamente lo que dice este libro. Dos hombres, Pablo escribiendo su última epístola a Timoteo, y Pedro escribiendo su última, ambos tenían algo muy definido a decir en cuanto a la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Fíjense en que toda la Escritura es dada por inspiración. La palabra inspiración significa expirada por Dios. Dios hablaba por estos hombres, como aquí habló por Pablo, exactamente lo que él quiso decir. No hay más que añadir. Pedro lo expresa en esta manera, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 21. Es muy importante ver que estos hombres fueron conmovidos, como si fueran llevados por el Santo Espíritu de Dios. Era el obispo Westcott que dijo, los pensamientos están unidos a las palabras tan forzosamente como el alma está unido al cuerpo. Y, el doctor Kuyper dijo, puede existir la música sin notas, o la matemática sin números tan fácilmente como pueden existir los pensamientos sin palabras. No son los pensamientos que son inspirados. Son las palabras que son inspiradas. Hay un cuentecito acerca de una muchacha que había tomado clases de voz con un profesor famoso. En el día del recital, el profesor llegó para escuchar cantar a la muchacha. Al terminarlo, la muchacha estaba muy ansiosa de saber lo que decía el profesor. Como no había llegado a felicitarle, ella preguntó a una amiga de lo que el profesor había dicho. La amiga le contestó, el profesor dijo que cuando tú cantabas, le sonaba algo celestial. La muchacha no pudo creer que el profesor hubiera dicho eso, y le preguntó de nuevo a la amiga, ¿es verdad que dijo que le sonaba así, celestial? La amiga respondió que sí fue la verdad. La muchacha persistía, quiero saber exactamente lo que dijo el profesor. ¿Qué es lo que dijo en realidad? La amiga le contestó, bueno, si quieres en verdad saber las palabras exactas, él dijo que era un sonido ultraterrestre. Permítanme decirles, mis amigos, que un sonido ultraterrestre no quiere decir que suena celestial. Las palabras exactas sí son importantes. Créanme, que son las palabras de la Escritura que son inspiradas, y no los pensamientos. Por ejemplo, Satanás no fue inspirado a decir una mentira, pero la Biblia indica que mintió. Son las palabras que son inspiradas. Y el Señor Jesús dijo,
Escrito está, citando la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Aquellos hombres que escribían el Antiguo Testamento estaban proclamando lo que Dios tenía que decir. En Éxodo 22.1 Moisés escribió, y habló Dios todas estas palabras, diciendo. Fue Dios que habló. Moisés escribió lo que dijo Dios. Por los años han sido hallados muchos manuscritos excelentes de la Escritura. Hablando en cuanto a los manuscritos en Bretaña, el señor Jorge Kenyon, difunto director y bibliotecario principal del Museo Británico, hizo esta declaración: gracias a estos manuscritos, el lector ordinario de la Biblia puede sentirse cómodo en cuanto a la pureza del texto. Aparte de pocas alteraciones verbales de no importancia, las cuales se consideran ser naturales en libros transcritos a mano, estamos asegurados de que el Nuevo Testamento ha venido intacto. Se pueden asegurar hoy de que tenemos los que llegan tan próximos a los autógrafos como cualesquier puedan llegar. Los autógrafos son inspirados y creo en la inspiración verbal y plenaria. Irenaeus, uno de los primeros padres de la Iglesia, dijo, las Escrituras, por cierto, son perfectas por cuanto están habladas por la palabra de Dios y por su Espíritu. Agustín declaró, sometámonos, pues y doblémonos a la autoridad de la Santa Escritura que no hierra ni engaña. Y Spurgeon dijo, nunca puedo dudar la doctrina de la inspiración verbal y plenaria en vista de que veo constantemente en la práctica actual como las mismas palabras que a Dios le agradó usar han sido bendecidas al alma del hombre. Dios habla en este libro a nuestros corazones y vidas. La iluminación. La iluminación quiere decir que desde que usted y yo tenemos un libro divino y humano, escrito por hombres que expresaban sus pensamientos, solo el Espíritu Santo puede enseñárnoslo. Mientras que hacían esto, estaban escribiendo realmente la palabra de Dios. Aunque podemos adquirir los hechos de la Biblia por nuestra propia cuenta, el Espíritu de Dios tendrá que abrir nuestro entendimiento y corazón si es que pensamos entender la verdad espiritual que se encuentra en ella. Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2, 7-9. Ahora, usted y yo hoy adquirimos casi todo lo que sabemos por la vía visual, o por la sónica, o por la de razonar. Actualmente, Pablo dice aquí que hay ciertas cosas que el ojo no vio ni oído oyó. Hay ciertas cosas que ni logran entrar en la mente. Pues, ¿cómo es que las van a adquirir? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, 10. Muchos llevan este versículo a un funeral, y yo lo oí citar en un funeral hace años. El pastor quiere decir que el buen hermano fulano de tal era gran hombre, pero que en verdad no sabía mucho estando acá en la tierra. Pero ahora que está en el cielo, y reflexiona con madurez, sabe cosas que nunca antes podía saber. Aunque eso es la verdad, recibiremos una educación única en el cielo, el versículo no está hablando de esto. Mucho antes de que nos llegue la muerte, hay muchas cosas que no nos es posible entender por las vías ordinarias estando acá en la tierra. El Espíritu Santo ha de ser nuestro Maestro. Ustedes recuerdan que en Mateo 16 cuando nuestro Señor preguntó a los discípulos acerca de lo que se decía de Él, que le respondieron que se decía lo todo. Y, todavía se está diciéndolo todo acerca de Él. Bien pueden conseguir hoy tantas respuestas como el número de personas a quienes preguntan. Hay muchos puntos de vista acerca de Él. Mas luego les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 16 y 17. Él es el que reveló la verdad a Simón Pedro. Y hoy en día,
Solo Dios puede abrirnos la palabra para que la entendamos verdaderamente. En el día de la resurrección del Señor Jesús, Él caminaba en el camino a Emaús y acompañó a 2 hombres en el camino. Hablando con ellos, les preguntó, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Lucas 24, 17 a 20. Ustedes recordarán que Jesús había predicho aquello. Lo interesante es que hace años los profetas lo decían. Entonces estos hombres expresaban una esperanza débil, la cual una vez tenían mas ahora no existe. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Lucas 24, 21. Seguían contando lo que sabían ellos y lo que las mujeres habían dicho. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Pero a Él no le vieron. Sus esperanzas se habían ensombrecido y oscuridad llenó sus corazones. Ahora escuchen al Señor Jesús, oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 25 a 27. Mis amigos, ¿no les gustaría haber estado allí aquel día para escuchar la voz del Señor cuando citó del Antiguo Testamento sacando a luz las Escrituras tocante a él mismo? Por fin se les dio a conocer al sentarse juntos en la cena. Este es el comentario de ellos. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ven, que estamos estudiando un libro que es diferente que cualquier otro libro? No es solo que creo en la inspiración de la Biblia. Yo creo que este es un libro cerrado a menos que el Espíritu de Dios abra del corazón suyo y el mío para que sea significante. Luego, cuando Jesús regresó a Jerusalén en aquella vez, seguía enseñándoles a sus discípulos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24, 44. Fíjense en que Jesús creyó que Moisés escribió el Pentateuco. Creyó que los profetas hablaron de él y que los salmos le señalaron. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras. Lucas 24, 45. Mis amigos, si él no abre el entendimiento suyo, no entenderán las Escrituras. Por eso mismo, debemos acercarnos a este libro con una gran humildad de mente, no importa lo inteligente que seamos. Volviendo la página ahí a Corintios, Pablo sigue diciendo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2, 18. Nunca me perturbo cuando un inconverso, aunque sea predicador, viene diciendo que no cree más que la Biblia sea la palabra de Dios. Para decir la verdad, nunca la había creído él. Pero esa es la manera correcta en que debe hablar porque después de todo, si no es creyente, no puede entenderla. Marcos Twain, que era inconverso, dijo que no le perturbaba lo que no entendía de la Biblia. Lo que le inquietaba era lo que sí podía entender. Hay cosas en la Biblia, las cuales un inconverso puede entender y son esas las que causan que muchos rehúsen la palabra de Dios. Fue Pascal que dijo, hay que entender el conocimiento humano para poder amarlo, mas hay que amar el conocimiento divino para poder entenderlo. Al dejar el tema de la iluminación, permítanme decir lo siguiente,
Solo el Espíritu de Dios puede abrir los entendimientos y corazones suyos para que vean y acepten a Cristo, y que confíen en Él como su Salvador. ¡Qué maravilloso! Me he sentido siempre desvalido al entrar en el púlpito porque, créanme, el hermano G no puede convertir a ninguno. Pero no me siento tan solo débil, sino también fuerte no por mí mismo sino por el Espíritu de Dios. El Espíritu sí puede tornar estas palabras muertas y hacer que signifiquen algo vivo. La interpretación. La interpretación tiene que ver con la explicación que ustedes y yo damos a la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual existen los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, este tipo de maestro y aquel, todos tenemos nuestras interpretaciones. Y donde hay desacuerdo alguien evidentemente está equivocado. Hay ciertas reglas que deben de ser seguidas al tratar nosotros de interpretar la Biblia. 1. En primer lugar, debemos considerar el propósito que abarca toda la Biblia. Y esa es la razón por la cual enseño toda la Biblia. Creo que es necesario estudiarla toda antes de que se haga cualquier declaración dogmática acerca de cualquier versículo particular de las Escrituras. Es de suma importancia llevar en cuenta todos los versículos que se refieren a cualquier tema. 2. También debemos considerar a quién se dirige la Escritura. Por ejemplo, hace años Dios le dijo a Josué, levántate y pasa este Jordán. Josué 1, 2, cuando yo visitaba aquel país, pasé el río Jordán, pero no lo pasé para cumplir aquella escritura. Ni decía, por fin obedecí al Señor por pasar el Jordán. Claro que no, porque cuando leo aquel versículo yo entiendo que el Señor está hablando a Josué, pero sí creo que hay una lección tremenda para mí en esa porción. Toda escritura no me está dirigida, pero toda escritura sí me sirve de provecho, y es bueno recordar esto. 3. Luego debemos siempre considerar el contexto inmediato, el cual cae antes y después de una escritura. ¿De qué habla el pasaje? ¿Cuáles otros pasajes de la escritura tratan del mismo hecho? 4. Debe haber un esfuerzo hecho para determinar lo que dice el texto original. Si no lee el hebreo ni el griego, al leer la versión Reina Valera de la Biblia sí llega próximo al original. Es la Biblia en español que más se usa hoy. Han salido varias versiones en inglés, las cuales causan algo de confusión. Hay las que son muy buenas, pero la mayoría quedan nubladas del punto de vista del hombre que nos las ha dado. Muchas no son traducciones, sino una forma de interpretación. Alguien me ha preguntado que si, a mi parecer, la versión Cartas Vivientes es una buena traducción, o no. Les digo que es una interpretación maravillosa, pero no es una traducción. En unos de nuestros libros de estudio, trato de dar una traducción de una palabra o frase. Tratamos de llegar tan próximo al original que sea posible. Lo creo ser imperativo. 5. Interprete la Biblia literalmente. El difunto Dr. David Cooper lo ha declarado bien. Cuando el sentido obvio de escritura queda en un sentido común, no busque otro sentido, por eso, tome cada palabra en su sentido primario, ordinario, usual y literal a menos que los hechos del contexto inmediato, estudiados en la luz de los pasajes relacionados y de verdades axiomáticas y fundamentales, indiquen claramente lo contrario. Gracias por estar con nosotros en el estudio de cómo interpretar correctamente la Biblia. Favor de informar a otros de los estudios ofrecidos por el Seminario Abierto. El privilegio es nuestro contribuir a su preparación espiritual. El estudio es gratis, pero sus ofrendas hacen posible este ministerio.